Buenas noches, vamos a dar inicio al curso Desnudando la Diabetes Mellitus con el conferencista internacional, el Dr. Luis Figueroa Montes, director de Medicina de Laboratorio, organización privada dedicada a promover e investigar todo lo relacionado a las pruebas de laboratorio en las diferentes enfermedades. Él es médico patólogo clínico responsable del área de bioquímica y hematología del Servicio de Patología Clínica del Hospital número 3 Suárez Angamos de Salud. También es presidente del Comité Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre de Salud. Con ustedes, el doctor Luis Figueroa. Muchas gracias. Yo, hazme operador, tengo problemas para iniciar video. Quiero presentarme un ratito, si fueras tan amable. Perfecto. Listo, doctor. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo conforme? Pongan sí nada más en el chat, porque están bloqueados los... Solamente para ver que están todos bien. ¿Están viéndome sin problemas? ¿Y están escuchándome bien también sin problemas? Por favor, en el chat podrían confirmar, ¿sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, pedirle las disculpas del caso. Este tema es un poco complejo, más aún cuando se comparten enlaces y lo único que queremos es garantizar que su participación sea la adecuada en base a su inscripción, porque creo que es lo más justo para todos, ¿no? En lo personal, para mí es un honor el día de hoy poder dirigirme a todos ustedes y transmitirle, digamos, el contenido prácticamente de mi libro y actualizar algunas cosas en este curso. Yo tengo, en realidad, muchas expectativas para el desarrollo del mismo y de la misma forma, creo que ustedes, y yo les voy a agradecer infinitamente que cumplan las siguientes indicaciones. Número 1, no activen sus micros, o si ingresan, desactiven sus micros, por favor, al momento de que a veces si tienen una llamada, salen los que están con celular, y después al ingresar entran con el micro activado. Entonces, si pierden la enlace al evento, salen a recibir una llamada, si están en su dispositivo ingresan, pero silencien sus micros. Por otro lado, les voy a agradecer no rayar la pantalla. A pesar que no está configurado, vamos a verificar quién lo hizo y lamentablemente lo vamos a retirar del evento. Entonces eviten hacer cualquier tipo de garabato. Este video está siendo grabado, todo el evento está siendo grabado, entonces no van a tener ningún problema, lo van a poder ver por un periodo de 2 semanas, así es que van a tener completo acceso al mismo. Y en definitiva, los que están en el paquete premium van a recibir las 3 presentaciones en formato PDF. Muy bien, entonces para tratar de avanzar en el tiempo, tenemos la tarde tratado de incluir, digamos, todos los tópicos relacionados a este tema. En realidad el contenido es bastante amplio, pero voy a agradecer su paciencia, su calma en todo este tiempo que van a hacer las 3 conferencias de corrido, y al final, por favor, escriban todas sus preguntas que yo voy a tratar de responderlas en el tiempo programado. Estamos empezando prácticamente 10 minutos con retraso y bueno, ni modo, igual lo vamos a tratar de ganar en el transcurso del evento. Muchas gracias, bienvenido también a nuestros participantes del extranjero y bueno, empezaremos con el evento académico. Joao, te voy a pasar el hospedador por si acaso en este momento, ¿ya? Listo, doctor. Listo. Cualquier pregunta, como les comenté, va a ser al final de las 3 conferencias. Muchas gracias y empezamos. Jenny Hernández te hice hospedador. Creo que cometió un error. No sé si puedes hacer hospedador a Joao. Jenny Hernández, por favor. Por error te puse hospedador a ti. ¿Está Jenny Hernández? Jenny. Bueno. Joao, comunícate con Jenny Hernández, por favor, en el grupo y que te pase el hospedador. Ya lo coordino. Listo, empezamos. Listo.
ver, en realidad este curso va a tratar de hablar de 3 temas centrales en el desarrollo. Esto es brevemente mi currículum, que ya le conocen. En realidad yo no tengo ningún conflicto de interés con el contenido del evento, entonces me permito explayar con amplitud el desarrollo del mismo sin ningún inconveniente. Vamos a tratar estos 4 temas. En general, en el último prácticamente vamos a fusionar tanto el tema del impacto del COVID como los criterios actuales, pero ampliaremos al inicio ampliamente de la epidemiología y la fisiopatología, que es lo que más me interesa al momento de que entiendan cómo interpretar los test de laboratorio, y también hablaremos de las pruebas diagnósticas. Entonces, sobre estos puntos vamos a desarrollar el desarrollo del curso. Es importante entender que las pruebas de laboratorio son parte del engranaje del proceso diagnóstico, ¿no? Entonces, cada profesional de la salud tiene un rol determinado. En el caso de los médicos, tenemos que estar viendo constantemente la historia clínica del paciente, ver sus antecedentes, etcétera, toda la información, definir los diagnósticos y realizar las intervenciones con el tratamiento y, por último, monitorizar las enfermedades, ¿no? Y para esto los médicos tratantes pues necesitan obviamente del apoyo de las pruebas diagnósticas con un buen examen. Y ahí es donde entramos los médicos responsables del laboratorio clínico, que en el caso del Perú son los patólogos clínicos, como en otros países de Latinoamérica y como en otros países en otros continentes, ¿no? Entonces, somos responsables de ver los planes operativos estándar o responsables de definir el desempeño de los reactivos de repente al momento de adquirirlos para uso en el laboratorio, ver temas relacionados al control de calidad analítica, definitivamente el cordón umbilical entre el área asistencial y el laboratorio, y también brindar información a los pacientes cuando lo requieran. Y por otro lado, los otros profesionales de la medicina del laboratorio, que en nuestro país podrían ser tecnólogos, biólogos, son los responsables del proceso, del test, y de preocuparse también de temas relacionados a la calidad analítica. Entonces es importante aquí su rol de ellos, tratando de formar un equipo multidisciplinario con el director del laboratorio, los médicos patólogos responsables o como corresponda, y también los técnicos responsables de la toma de muestras o flebotomistas, como hacen en otros países, la importancia de su rol en el mismo y de apoyo en el proceso. Y por último, personal administrativo que se encarga del ingreso de los resultados, de repente cualitativos o cuantitativos, si es que el laboratorio no cuenta con un sistema informático de laboratorio, o de información, perdón. Muy bien, entonces querían presentarles este documental que el día de hoy lo compartí en el grupo de WhatsApp. Yo en realidad se los recomiendo para que lo vean y de repente entiendan un poco más cómo impacta la industria de productos no saludables en el mundo. Y este es un documental prácticamente que habla en detalle de cómo ha impactado la industria de bebidas azucaradas en México y cómo la epidemia de la diabetes en México se ha disparado de manera increíble y cómo el consumo per cápita de bebidas azucaradas en los mexicanos es enorme. Yo les recomiendo que vean a Un Sacrificio, más o menos en el Perú al cambio sale como 18 soles, está en promedio $5. Les compartí el enlace, igual lo van a encontrar en mis redes sociales si están interesados. Una parte importante de este documental es este documento que se los dejo aquí para que lo puedan revisar con calma, y está publicado en esta revista americana de salud pública en el año 2017, o sea, es una publicación muy antigua, y menciona algunas tácticas que utilizan estas industrias poco saludables para tratar de socavar las políticas de salud pública. Es increíble. Es decir, tratan de evitar que estas intervenciones sanitarias puedan afectarse. Acá las 7 estrategias, por ejemplo, atacan a la ciencia, intimidan a científicos, crean organizaciones fachadas, hacen debates falsos, ¿no? Distraen un poco la atención hacia el problema, generan campañas de desinformación, enfocan los problemas de formas muy creativas, obviamente a su conveniencia, inclusive influyen en la agenda política como el cabildeo o los lobbies. Entonces, es importante entender este tema y cómo esto va produciéndose, y aunque no lo crean, es mucha relación entre este escenario del consumo de alimentos procesados o bebidas azucaradas en el impacto de esta epidemia que se llama diabetes mellitus. Aquí les dejo un detalle, quizás de los puntos más destacados para que lo puedan ver con calma. Por ejemplo,
crean institutos de investigación con, obviamente, estudios científicos sesgados, patrocinan conferencias para desafiar los consensos científicos, argumentan que el problema es menos grave que otros problemas y tratan de ponerle el foco a los otros problemas. Por ejemplo, el que no haces actividad física es por eso que eres diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que vean ese documental. En algún momento estará de repente de acceso gratuito, pero por ahora, bueno, hay que pagar por su consumo. Yo en realidad no tengo nada que ver con esa empresa, pero me parece un video muy interesante y se lo recomendaría para que lo vean. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno al tema de la epidemiología, es decir, cómo se comporta esta enfermedad en el mundo y cómo se produce la diabetes y la prediabetes, que es al final lo que nos interesa y por eso creo que estamos todos aquí. Esta parte yo lo desarrollo en mi libro, en el primer capítulo, donde hablo sobre la epidemiología y la fisiopatología de la prediabetes y la diabetes. Es importante entender que toda producción bibliográfica se va actualizando año tras año y aquí vamos a tratar de incluir algunas cifras actualizadas en relación a la tendencia de esta enfermedad. Entonces, se generan las dos principales preguntas: ¿cómo está avanzando la epidemia en el mundo? Y cómo es el proceso para llegar a ser diabético. Entonces, en realidad, la forma más común de diabetes es el tipo 2, y es la que básicamente vamos a hablar acá. Hay otros 3 tipos de diabetes: la tipo 1, la de tipo 2, que es la que hablamos, la diabetes mellito gestacional y otras diabetes asociados ya a temas genéticos, tipo, por ejemplo, diabetes tipo MOD, etc. Pero la mayoría de las diabetes son producidas por este tipo de diabetes, que es la que vamos a hablar actualmente. Como verán, al inicio de esta enfermedad prácticamente no produce ningún síntoma, los pacientes se sientan muy bien, dicen que no tienen ningún problema. Sin embargo, ya la enfermedad está dentro de sus cuerpos y hay alguna alteración en el metabolismo de la glucosa. Y la verdad que cuando se diagnostica esta enfermedad, a pesar de ser un diagnóstico precoz, es decir, pacientes que están entre 126 y 150, etcétera, ya tienen algún daño microvascular, ¿no? Ya tienen afectado alguna parte de su microvasculatura, es decir, retinas, de repente riñones, de repente vasos pequeñitos en su cuerpo. Entonces ya se ha generado un daño. ¿Cuánto tiempo antes? Vamos a ir viéndolo adelante. Igualmente, estos pacientes ya comienzan a presentar cambios dentro de su cuerpo que van a exhibir pues ya una resistencia o secreción inadecuada de la insulina. Como ustedes saben, la insulina es la llave que permite dejar pasar a través de la puerta la glucosa y que pase de la sangre a la célula para su consumo. Eso es en definitiva lo que hace la insulina. Cuando esta llave no permite el ingreso de la glucosa de la sangre, de los vasos sanguíneos, a las células para su uso, es donde comienza a incrementarse lentamente. Y entonces, algunos cambios de esto se van expresando, como por ejemplo la catosis nigricans en los pacientes. Definitivamente el sobrepeso y la obesidad están relacionadas al desarrollo de diabetes. Si no, vamos a ver más adelante, eso no significa que el 100% de obesos van a ser diabéticos, pero es muy probable que muchos diabéticos estén relacionados a la obesidad. Ya eso vamos a verlo más en detalle. También se conoce que los cambios de estilo de vida saludables, como hacer actividad física, tratar de tener un índice de masa corporal dentro de lo recomendado para el peso y talla, retrasa la aparición de esta enfermedad, ¿no? En definitiva, cuando uno ya trata a un paciente diabético, el objetivo es tratar de que disminuya de peso, más aún si es obeso. Y inclusive las dietas son bien hipocalóricas, ¿no? Que no deben superar inclusive las 1000 calorías. Y la actividad física debe ser por lo menos entre 250 a 300 minutos a la semana. Entonces, la actividad y el tratamiento, que es multidisciplinario, es un poco complejo, pero hay que entenderlo en esa dimensión. Igual la diabetes es una enfermedad poligénica, es decir, hay múltiples factores, donde los factores ambientales, la dieta, ya vamos a ver en adelante si los países de bajos o medianos o altos ingresos tienen más presencia de diabetes o no en el mundo. Y el ejercicio definitivamente son entes relacionados a su patogénesis. Dicen, aunque entre el 60 y el 80% de los pacientes con diabetes son obesos, la diabetes se desarrolla en menos del 15% de ellos, ¿no? Hay que entender esto. El hecho de necesariamente de ser obeso no significa que serás diabético, pero hay una relación importante en la misma, más aún si se ha visto eso de la perspectiva genética, ¿ya? Hay estudios que demuestran que los cambios de estilo de vida, como ya lo hemos mencionado, en personas con intolerancia oral a la glucosa, es decir,
Ya hay acá un cambio. Esto significaría con prediabetes reduce el paso hacia la diabetes. Y ya vamos a ver eso. El efecto protector del ejercicio es fundamental porque ayuda a que la insulina pueda actuar a nivel celular. Hay que entender este concepto porque va a permitir que la glucosa pase del vaso sanguíneo a la célula y pueda ser metabolizada y de esa manera tener valores adecuados. Entonces, como le mencioné, también los factores genéticos es un tema importante en su fisiopatología. Hay factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la diabetes. Y esto se ha visto en especial en gemelos idénticos, por ejemplo, ¿no? La diabetes mellitus es 10 veces más probable que ocurra, por ejemplo, en una persona obesa con un padre diabético, que en una persona igualmente obesa, pero que no tiene familiares de primer grado como los padres. Muy bien. Como ustedes saben, en el mundo, cada cierto tiempo se reúnen los países y toman decisiones para definir qué intervenciones hay que hacer a largo plazo. En este caso, se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahorita están proyectados hacia el 2030. Y definitivamente con el tema de la pandemia, estos se van a ver súper afectados porque los sistemas sanitarios han quedado prácticamente muy comprometidos por el impacto de la pandemia. Y esto va a afectar mucho y está afectando ya a los pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, las enfermedades transmisibles, como por ejemplo el paludismo, el VIH y otras enfermedades infecciosas, representan el 21% de las muertes en países de medianos ingresos, ¿no? En comparación con países de altos ingresos. Este es de países de bajos y medianos, ¿no? Miren cómo impacta. En países de bajos y medianos ingresos, 21% de las muertes, y en altos ingresos, 2%. Pero de los 36 millones de muertes globales causadas por enfermedades no transmisibles, es decir, cáncer, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, etcétera, en el 2008, el 80% ocurrió en estos países. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenibles producidos por enfermedades no transmisibles, que van a tratar de articular para combatir estas enfermedades no transmisibles, como dije, enfermedades cardiovasculares o cáncer y la diabetes, generan una alta carga de enfermedad y alta mortalidad. Por ejemplo, en el caso del documental del susto, ustedes van a ver cómo México fue uno de los primeros países que grabó un impuesto al consumo de bebidas azucaradas para su comercio. Entonces, eso permitió que con ese dinero se pueda hacer algún tipo de intervención dentro de los sistemas sanitarios para justo combatir la consecuencia del impacto del consumo de estas bebidas, ¿no? El Perú también escaló parcialmente en ello, a pesar de que hubo un tiempo en el cual se encarpetó, por ejemplo, el proyecto de los octágonos. En líneas generales, nosotros los profesionales dentro de la medicina del laboratorio vamos a tratar estas enfermedades de una u otra manera de resolverlas con las pruebas de laboratorio, ya sea para diabetes, cáncer o dislipidemias, tenemos un rol sustancial. Si estos servicios de medicina del laboratorio no están en la capacidad de poder intervenir en estas grandes enfermedades, probablemente estos objetivos de desarrollo sostenible no van a poder ser alcanzados, ¿no? Entonces, estas enfermedades crónicas matan a 41 millones de personas cada año, ¿no? Y yo quisiera que estas enfermedades tuvieran el seguimiento mediático de repente como está teniendo la epidemia del coronavirus, ¿no? Sería interesante ver de repente un cambio en relación a este tema. ¿Cuánta gente muere realmente por estas enfermedades? Y no hay quizás una intervención tan radical como se está teniendo con esta enfermedad. Entonces, lo que equivale al 71% de muertes que se producen en el mundo. Miren, 70% de las muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas la diabetes mellitus. Cada año mueren 15 millones de personas entre 30 a 69 años de edad. Imagínense, más del 85% de estas muertes prematuras, porque obviamente son personas menos de 60 años, ocurren lamentablemente en nuestros países. Y miren, en este informe del Banco Mundial, que es el responsable de ver qué país pertenece a qué escala,
de los 189 países dentro digamos, de la nómina del Banco Mundial, 138 son de bajos y medianos ingresos y representan el 87% de la población mundial. Y esto, lamentablemente, si tenemos esos recursos en medicina de laboratorio, ya se imaginarán el impacto que tiene. Muy bien. Y ahora les traigo este es el Atlas, el último Atlas que ha desarrollado la Federación Internacional de la Diabetes. Está descargable, ustedes ingresan con sus datos, ponen su correo y lo pueden descargar y pueden leer un excelente material para que estén actualizados desde la perspectiva epidemiológica y otros datos más. Y acá, para que puedan comenzar a ver algunos mensajes claves, es este, ¿no? Que cada 11 adultos entre 20 a 79 años tiene diabetes. ¿Eso cuánto representa para el 2019? 463 millones de personas. Increíble. Y la tendencia o la proyección, porque esto es ya una proyección, un estimado, es que para el 2045 sean 700 millones de personas con diabetes. Imagínense cómo va a ir creciendo esto en el transcurso del tiempo. Esta institución se alimenta por información brindada por los países que están aquí en color azul. El Perú afortunadamente aporta algunas cifras para estos análisis, ¿no? Y así todos los... sin embargo, algunos detalles, como por ejemplo, proporción de adultos que padecen diabetes sin diagnóstico, hay algunos países que no brindan información. Pero en aquellos que hablan sobre datos nacionales de la diabetes, el Perú, por ejemplo, sí está incluido, pero en esta información no está incluida. Y aquí más o menos para que vean cómo es la proyección de la información en el mundo en relación, por ejemplo, a la tolerancia, ¿no? Cómo está, qué información se obtiene de pacientes entre 20 y 79 años, o de hiperglicemia en el embarazo, diabetes mellitus gestacional, mujeres de entre 20 y 49 años en el mundo, básicamente la información. Una cifra más, 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado. Es decir, 1 de cada 2 diabéticos no sabe que es diabético. 50% de los diabéticos actuales. El 10% del gasto sanitario mundial se dedica a la diabetes. Miren, 760,000 millones de dólares. Ahorita, por ejemplo, para que tengan una idea, la inversión para sacar una vacuna es aproximadamente de 2,000 millones de dólares. Y miren cuánto gasta el mundo en diabetes. 10% del gasto mundial. 760,000 millones. Imagínense. ¿Cuánto nos ahorraríamos si comenzamos a prevenirla? Y otro detalle son sus complicaciones. Se calcula que se producirían 4 millones en promedio de muertes por la diabetes y sus complicaciones en el 2019. 4 millones de personas mueren al año en promedio de diabéticos por complicaciones. En promedio al año. 4 millones. 4 millones. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco del comportamiento ya de la diabetes en el mundo. Acá más o menos estamos viendo la presencia de esta enfermedad en relación a cantidad total calculada de adultos entre 20 y 79 años con diabetes en el 2019. Y acá está en relación a la de diabéticos según la población, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos entre 1 a menos de 10 millones de diabéticos de la población mundial. En la actualidad, alrededor de casi 500 millones de adultos entre 20 y 79 tienen diabetes. Y esto representa el 10% de la población mundial. 10% de la población del mundo tiene esta enfermedad, ¿no? Y para el 2045, como dije, va a llegar casi a 700 millones. El cálculo de la prevalencia comparativa ajustada por edad de la diabetes entre 20 a 79 años, en el caso de nuestro país, está entre 5 a 7% en este grupo etario. Y miren, lo que les mencionaba, de acuerdo al ingreso, y acá abajo les he puesto los nuevos puntos de corte para definir cómo diferencian un país de ingresos bajos o de altos ingresos. Esto es per cápita, es decir, por cabeza. En otras palabras, en un país de bajos ingresos, una persona gana menos de $1,000 al año.
Y una persona en los países de altos ingresos gana más de $12,000, perdón, esto es al año, más de $12,000, perdón, mensuales. No, anuales, está bien, anuales. Entonces, en base a esta clasificación, por decirlo así, nosotros diferenciamos a los países según su ingreso. Igual hay clasificaciones en relación a extrema pobreza o alta o baja pobreza, en fin, extremadamente pobre, ¿no? Son datos. Pero veamos, según esta clasificación, según el nivel de ingreso, los países de altos ingresos tienen 10% de prevalencia de diabetes para el 2019. Es por prevalencia. Pero cuando lo vemos por millones de personas, los países de medianos ingresos tienen mayor cantidad. El Perú, para que lo conozcan, es un país de medianos ingresos. Entonces estaríamos aquí. Y estas serían las proyecciones para el 2045. Igual la prevalencia en adultos entre 20 y 79 años va creciendo conforme pasan los años. A mayor edad, más probabilidad de tener diabetes, ¿no? Y aquí más o menos cómo se representa esto por grupos. Aquí están los 3 países que lideran el ranking de diabéticos: China, la India y Estados Unidos. De Latinoamérica y la región está Brasil y México. ¿Ya? Ahora por continente, adultos entre 20 a 79 años con diabetes sin diagnóstico. En el caso de Latinoamérica o de América del Sur, acá está América del Sur y el Caribe, es SACA, y lo tienen acá. Tienen aproximadamente 41%. Como mencionaron al inicio, casi de 2 diabéticos, realmente uno no lo sabe qué es. Y si lo hablamos por países, según sus ingresos, el que tiene mayor proporción sin diagnóstico son en definitiva los países de bajos ingresos, y esto está lentamente relacionado al acceso a las pruebas diagnósticas, ¿no? O lo que es lo que mencionamos de importancia de la medicina del laboratorio. En relación a la hiperglicemia en el embarazo, pues es un tema bien interesante que vamos a aclarar de repente un poco las dudas en el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Vemos la prevalencia mundial, ¿no? Que es aproximadamente del 15%. Igualmente, entre mujeres entre 20 y 49 años, la presencia de la misma se correlaciona con la edad. A mayor edad, más probabilidades de tener diabetes mellitus. En relación a la hiperglicemia en el embarazo, ¿no? Entre de 20 a 49 años por regiones, aquí está nuestra región, tiene aproximadamente el 13%. Y miren, proporción de adultos que murieron por diabetes antes de los 60 años a nivel mundial y según las regiones, 105. Para que vean una idea, cantidad de muertes causadas por diabéticos en menores, 105,000, con un rango desde 90,000 a 126,000. Y aquí, de la misma forma, por grupo etario, esto va subiendo conforme tenemos más edad, y es un tema para tener presente. Y sobre lo que les mencioné, el gasto sanitario es enorme, 700 mil millones de dólares se gastan al año en promedio, y el pronóstico para el 2045 es de 840 mil millones. Es enorme, es una barbaridad lo que se gasta en la diabetes en el mundo. Bueno, esto en realidad son cifras nacionales. El Ministerio de Salud, en el caso del Perú, que es el que ve todo lo relacionado, incluye como indicadores sanitarios 13 prioridades, y la diabetes está en la prioridad número 10 como parte de sus 4 pilares de atención, ¿no? También cuando hablamos un poco el perfil del país, de lo que se informa, el promedio que ponen acá de muertes ocasionadas por diabetes es aproximadamente el 2%. Hay otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, que tienen una prevalencia o una presencia de mortalidad mayor comparado con la diabetes. Y ya cuando vemos la prevalencia de la diabetes y de los factores de riesgo, el promedio de diabetes es del 6% en hombres, 7% en mujeres, siendo mayor, obviamente, la presencia de obesidad y de sobrepeso en la población nacional.
Aquí hay un estudio nacional donde trata de ver la prevalencia de diabetes por regiones del país. Este es el Perú. Y vemos algunos estudios que se han realizado en nuestra población, tanto en la sierra como en la costa como en la selva. Al final, ellos consolidan de que tenemos una prevalencia promedio que sigue aumentando y que se registran casi 2 casos nuevos por 100 personas al año aproximadamente. Sin embargo, menciona que faltarían de repente algunos estudios en la selva o en la zona rural para tratar de dimensionar más esta enfermedad. En total, tenemos un promedio de 638,000 nuevos casos de diabetes por año, en líneas generales en nuestro país. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que me interesa más que entiendan, y es la fisiopatología de esta enfermedad y cómo hay que interpretarla para poder interpretar correctamente las pruebas. Y eso básicamente está en relación a su balance. Y como ven, su balance diario entre lo que ingerimos y lo que metabolizamos tendría que ser 0. Ingresa un promedio de 200 gramos al día y lo que nuestro cuerpo capta en teoría es 250 gramos al día. Esto en condiciones normales, cuando se filtra una cantidad, se reabsorbe la misma. Por lo tanto, la glucosa está en un proceso constante de ingreso y de metabolismo que no permite, digamos, que entre en un equilibrio que pueda afectar lo mismo. Esto, en definitiva, está relacionado del órgano principal y protagonista es el hígado. El hígado, ¿ya? Cuando nosotros vemos y todos los días de repente procesamos nuestras glucosas en ayunas a nuestros pacientes, estamos evaluando la producción hepática de glucosa. Como sabemos, su principal insumo es el glucógeno, que se deposita a raíz del consumo de carbohidratos. Entonces, cuando necesitamos azúcar, nuestro hígado constantemente está produciendo de glucógeno glucosa y esta es la que va saliendo a la sangre para el metabolismo de las células o el ingreso de las células, que vendría a ser el sustrato o el combustible, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros medimos una glucosa plasmática en ayunas, estamos viendo la producción hepática de glucosa, lo que nuestro hígado produce, ¿no? Que es la principal fuente de glucógeno que se va a transformar a glucógena para verlo. Eso es importante entenderlo porque a veces se genera malinterpretación en relación a los test y ya vamos a ver por qué. De la misma forma, como les dije, el equilibrio está entre lo que ingresa y lo que se reabsorbe. Es decir, el riñón es responsable de reabsorber esta glucosa. Pero esta reabsorción va a tener un límite cuando ya estos receptores se llegan a saturar. Es decir, se reabsorbe la glucosa, ingresa al cuerpo cuando hay digamos, un nivel normal de glucosa en sangre. Pero cuando ya este nivel de glucosa en sangre comienza a superar nuestra capacidad de reabsorción, es cuando esta glucosa lamentablemente va a comenzar a salir por la orina. En condiciones normales, esta glucosa no debe de salir por la orina. Pero cuando tenemos altas concentraciones y ya supera o satura la capacidad de reabsorción, esta lamentablemente sale. Y si sale, lamentablemente se comienza a generar un círculo vicioso que va a ser la expresión completa de la diabetes, como vamos a ver adelante. Entonces, ¿a partir de cuándo la glucosa comienza a excretarse en orina? En esta publicación, por ejemplo, de un texto de fisiología importante en medicina, que es el Guyton, habla que es hasta 200, pero van a encontrar mucha literatura que habla que inclusive es a partir de 180. Inclusive algunas hablan de 160. Yo les recomendaría que nos acostumbremos a comenzar a ver esa correlación o ese comportamiento de su población con cuando hagan la presencia de glucosa en orina en sus pacientes y vean cómo sale la glucosa en sangre. En líneas generales, a partir de 180, ya el riñón no puede controlarlo y comienza a producirse una excreción de orina. Al salir la orina, va a generar los síntomas que ya vamos a ver en adelante. Entonces, la reabsorción de la orina comienza a fracasar cuando la capacidad de reabsorber supera la concentración en sangre de 180 miligramos por decilitro, ¿ya?
Es importante entender también que el principal secretagogo, es decir, el principal estimulante para secreción de insulina en el cuerpo es la glucosa. Acá, por ejemplo, vemos cómo en un paciente que ingiere glucosa, inmediatamente la concentración de insulina se dispara, ¿no? Es algo inmediato. Si yo estimulo a un paciente con glucosa en altas concentraciones, inmediatamente la insulina se dispara. Pero en un paciente diabético, o peor, en un paciente tipo 1 que tiene una deficiencia autoinmune, inclusive desde la infancia o la niñez, no tiene insulina porque su páncreas no lo produce, miren cómo está la presencia de la insulina. Entonces hay que entender que esta disminución de la secreción de insulina por agotamiento de la célula beta, la célula beta del islote pancreático, va generando un comportamiento muy particular. Y esta respuesta, en esencia, la vamos a ver cuando hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, los defectos patológicos identificables son básicamente dos. Uno, la resistencia a la insulina, que ya las células, como dije, en el cuerpo, esta puertita se abre para que ingrese la glucosa solamente si tiene insulina que está funcionando adecuadamente, pero si esta ya no comienza a funcionar bien, la glucosa se comienza a acumular afuera, no ingresa, y a ese fenómeno se conoce básicamente como resistencia. Esta producción constante de insulina que va a hacer que se agote el islote beta del páncreas va a generar también una disfunción de la célula beta, ¿no? Al final, estos mecanismos, conforme pase el tiempo, va a generar la diabetes. Y ojo que esto, en algunos casos, puede predecirse, inclusive hablan de hasta 20 años. 20 años, imagínense. Hay estudios que hablan de 10, pero hay publicaciones que hablan de 20, de cómo de manera silenciosa esos trastornos van generando que se genere la resistencia a la insulina en un tiempo pasado. Por eso que le mencionaba que un paciente diabético recién diagnosticado, inclusive precoz, peor si tiene valores más altos, ya tiene daño en sus vasos sanguíneos. Esta pérdida progresiva de la capacidad de las células beta a producir la insulina para que se pueda ingresar a las células. Miren bien aquí, ya les voy dando otro tip. El principal consumidor de glucosa en el cuerpo son las células del músculo estriado, porque si ustedes ven, nuestro principal componente es el músculo. Entonces, ¿quién es el que va a consumir más la glucosa? Es el músculo. Si ya tenemos una deficiencia de insulina, esto no se va a poder dar a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo algunas características. Y aquí este video, si no lo escuchan, igual léanlo porque está subtitulado. A ver. Arle, ¿qué no?
Muy bien, entonces ese acúmulo de glucosa que ya no se comienza a utilizar, lamentablemente produce este fenómeno de glucotoxicidad, ¿ya? Que es porque ya hay una falta de respuesta selectiva a la glucosa. Por lo tanto, genera este efecto. El mismo fenómeno también afecta al sistema lipídico y produce otro fenómeno llamado de lipotoxicidad. Estos fenómenos son importantes entenderlos en su dimensión para que vayan de repente entendiendo más el complejo escenario que presenta un paciente diabético en esencia. Y esto lo van a ir viendo cuando amplíen un poco más esta definición. Entonces veamos un poco aquí. Los pacientes en etapa prediabética van a comenzar a tener un incremento leve de su glucosa en sangre por encima de los valores normales. Pero cuando estos ya superan un valor determinado, que ya no es prediabético, se presenta en sí el trastorno clásico de la diabetes. Si igual no hacemos intervenciones, si no somos bien controlados, si no monitorizamos nuestra enfermedad, definitivamente esta glucosa se seguirá disparando. Y esto va a generar, lamentablemente, las complicaciones crónicas de la misma. Por otro lado, mientras la glucosa se eleva lentamente, la insulina comienza a tener una mayor resistencia, es decir, va quedándose afuera, no ingresa a la célula. El músculo no recibe la glucosa y esto va a seguir incrementándose en el cuerpo. Mientras la insulina va generando un problema para su ingreso, el páncreas cree que no hay insulina, por lo tanto refuerza más la capacidad de producirlo. Pero esto lamentablemente lo lleva a un fenómeno que lo va a agotar y lentamente la producción de insulina va a caer. Por lo tanto, la falla de la célula beta, esta disfunción por la resistencia a la insulina, más el incremento, son lo que va generando el impacto posterior en un diabético mal controlado, ¿no? Y acá, por ejemplo, desde el momento del diagnóstico, ha podido, digamos, estar presente la enfermedad en promedio de 9 a 12 años según esta revisión. Entonces, lo mismo para ver aquí cómo se expresa la resistencia a la insulina. Acá hablan un promedio de promedio anterior de 10, 5 años, en fin, cómo las células beta van a comenzar a fracasar, van a comenzar a producir menos insulina y cómo la resistencia se va instalando y también cómo lentamente en el transcurso de este tiempo la glucosa se dispara. Ojo que estamos hablando de la glucosa en ayunas. Hay que entender esto. Esto es la glucosa en ayunas. Este comportamiento viene a representar la producción hepática de glucosa. Esto es diferente cuando interpretamos el test de tolerancia y ya van a entender por qué. Porque ahí yo no estoy viendo cómo se produce la producción del hígado. Lo que estoy viendo es cómo ingresa esta célula, esta glucosa que se le va a dar en grandes concentraciones en el músculo. Yo ya te estoy dando glucosa para que ingrese al músculo. Y si el músculo ya está dañado por esta resistencia, lamentablemente esa glucosa se va a quedar en la sangre y no va a ingresar. Entonces ya hay que comenzar a entender que cuando hacemos la glucosa plasmática en ayunas, evalúo la producción hepática de glucosa y cuando evalúo el test de tolerancia, estoy viendo la capacidad de nuestras células musculares para absorber la glucosa, que son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en un paciente, lo que les comento de darle un test de tolerancia, miren cómo se comporta. En un paciente sin diabetes, si yo le doy una sobrecarga oral de glucosa, probablemente se dispare en ese momento. Y si tiene las concentraciones de insulina normales, no hay resistencia, esto rápidamente va a caer a valores normales después de las 2 horas. Pero si es un paciente que tiene diabetes o de repente tiene prediabetes, al darle yo altas concentraciones de glucosa, esto se va a incrementar mucho más. Y como tengo una dificultad para que la glucosa entre a la célula, porque hay una resistencia a la insulina, lamentablemente este valor alto de glucosa se va a mantener todavía en sangre, porque la glucosa se quedó, por decirlo, dentro de las células, o dentro, mejor dicho, dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hay que entender esto bien para que quede claro. Glucosa plasmática en ayunas, producción hepática del hígado. Cuando hago una prueba de tolerancia a la glucosa, estoy viendo la capacidad de que la glucosa ingrese a las células. Por lo tanto, si el músculo no absorbe la glucosa porque hay una resistencia, esta se va a quedar en sangre. Es así que, si ustedes ven aquí, un paciente sano, un paciente saludable,
tiene alto depósito, o este es el depósito de insulina, de glucosa. Si yo les doy, inmediatamente el músculo va a absorber la glucosa. Y miren las concentraciones que puede tener, que puede llegar hasta 5 miligramos por kilogramo por minuto de absorción. Pero un paciente diabético, miren, no tiene esa capacidad para introducir la glucosa al músculo. Casi eso no se ve en el cerebro, afortunadamente, si no, imagínense, si el cerebro dependiera de la insulina para la absorción, definitivamente tendríamos mucha afectación, digamos. Lo que sí hoy en día se sabe es que también el cerebro se afecta, pero la microvasculatura, inclusive le están llamando la diabetes mellitus tipo 3, pero es por el daño vascular, no es porque la glucosa no se metaboliza. En el caso del músculo sí. Miren, paciente sano, la glucosa entra al músculo sin problema, pero un paciente diabético no ingresa. Si no ingresa al músculo, se queda en la sangre. Este tema es súper esencial para que comprendan después la interpretación de los test de laboratorio en esencia. Muy bien, hay definitivamente un factor genético importante en esta enfermedad, ya todos lo conocen, hay que tenerlo presente al momento de evaluar los pacientes, pero también hay otros factores ambientales que pueden ocasionar, obviamente, el avance desde la parte normal de todo paciente a prediabetes o diabetes. La expresión, en realidad, de la enfermedad clásicamente son paciente que come mucho, paciente que constantemente orina, porque está eliminando mucha glucosa que lleva agua, por lo tanto tiene mucha sed, paciente que también ha bajado de peso, paciente que tiene problemas dérmicos, como por ejemplo presencia de hongos, balanitis en el hombro, vulvovaginitis en la mujer, presencia de algunos trastornos en la sensación, hormigueos, bajada de peso, etcétera, etcétera. Esos son síntomas importantes que hay que tener presente en un paciente que se sospecha de diabetes. Y lamentablemente la diabetes es una enfermedad multisistémica, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que plantea de Fronzo hace mucho tiempo, el octeto ominoso de la diabetes y cómo daña a todos los órganos. Disfunción hipotalámica, resistencia a la insulina, déficit de secreción, problema hepático, como ven, una hiperproducción, lipotoxicidad, alteración de las sincretinas dentro del tubo digestivo, aumento de secreción glucagón, que es otra hormona también muy relacionada al fenómeno de la fisiopatología, y problemas a nivel renales. Este octeto ominoso, lamentablemente en pacientes que no son bien controlados, desencadenan las lamentables complicaciones crónicas de la diabetes. Y cuando hablamos de complicaciones crónicas o monitoreo, inmediatamente tiene que venir a nuestra mente un solo examen, que es la prueba A1C, o como lo conocen, hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, un cuadro para que vean los cálculos a nivel mundial de la asociación y el impacto de la diabetes en enfermedades cardiovasculares. Presencia de enfermedades cardiovasculares, 32%. Aumenta el riesgo en 160% de infartos. Aumenta el riesgo en 127% de cardiopatía isquémica. Aumenta el riesgo en 56% de accidente cerebrovascular hemorrágico. Muerte por enfermedad cardiovascular, 132%. Años de vida perdidos, 5 años en hombres de 50 y 6 años en mujeres de 50. Y acá están los estudios y ustedes pueden revisarlo con más calma. Y miren cifras que realmente explotan en el sistema sanitario, ¿no? Incrementa el riesgo, como ven, de estas enfermedades. Habrá 1.104 nuevos casos de retinopatía diabética que puede provocar pérdida de la visión, catarata, ictus, derrames, pacientes en diálisis, pacientes con amputaciones no traumáticas, en fin, esta enfermedad lamentablemente golpea y golpea duro en pacientes que no se controlan. Y aunque no lo crean, son la mayoría, lamentablemente. Amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, ceguera, enfermedad renal crónica, problemas cerebrales, infartos de miocardios, son las complicaciones crónicas de la enfermedad de manera crónica, y las agudas, en definitiva, la cetoacidosis diabética, cuando este valor de glucosa plasmática se eleva por encima de 250. En general, a nivel mundial, se ha tomado un ciclo de decisiones para el control, donde se establecen estos pilares
que van a ayudar que los pacientes con el autocuidado, con la adherencia a su tratamiento, puedan generar intervenciones para tener un buen control de su enfermedad. Entonces, la prediabetes, como vamos a ver, es fundamental. Si todos los países realmente se comprometieran a establecer programas de prevención de la diabetes, estaríamos quizás dándole un duro golpe a esta enfermedad. Pero ese compromiso va a depender de una política pública realmente que tenga esa intención de tratar de combatir esta enfermedad de una manera más vertical, más agresiva. Así como se toman decisiones para combatir, por ejemplo, la epidemia, la pandemia del coronavirus, con esa misma energía me gustaría ver a las autoridades tratando de combatir esta terrible enfermedad. Y bueno, acá hay estudios, por ejemplo, este estudio me pareció muy interesante, publicado ya hace poco tiempo nada más, donde habla de la evolución de qué pasaba de pacientes prediabéticos. En el caso de ellos, por ejemplo, en este estudio, hicieron un seguimiento por 12 años, 23% murieron, 13 progresaron hacia diabetes y 22 tuvieron una reversión, es decir, no evolucionaron. Pero ojo, ¿cuáles fueron las estrategias principales? Disminución de la presión arterial, disminución del peso y tener, obviamente, un estado de salud adecuado. Es decir, cambiaron sus estilos de vida. Entonces, la prediabetes puede evitar la progresión a la diabetes, pero depende de cuánto se intervenga. Entonces, a pesar de que la enfermedad en sí es completamente prevenible, lamentablemente no es así en la realidad y avanza hacia la diabetes y avanza hacia tener complicaciones crónicas. Muy bien, esta es la primera parte.